pues seguimos con los balances del primer año de mandato municipal tras las pasadas elecciones de 2023. Nos centramos ahora en el municipio de Villacarrillo. Nos quedaba un balance por hacer, en este caso por un grupo de la oposición, Vox. David Mora, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Pepe. Recién llegado a la política local de Villacarrillo. Efectivamente. Pero no eres nuevo en esto de la política. Nada, ¿qué va? Ya tuve mi primera andadura hace la legislatura anterior en Beas de Segura, que sacamos también un concejal y bueno, pues tuve la suerte de iniciarme en esta andadura, como tú dices, política. Menudo inicio, porque además es un pueblo que conoces poco. Llegaste más bien por el tema de vuestra organización política, ¿no? Que os presentasteis allí. Así es, por pura estrategia, éramos un partido todavía creciendo, que estábamos naciendo por aquel entonces, no teníamos prácticamente listas. Y bueno, pues la estrategia política nos llevó a Beas de Segura, pues que en un principio solamente se iba a presentar el Partido Socialista, aunque al final el Partido Popular pues también consiguió sacar listas. Supongo que vuestra idea era entrar allí con más concejales y que la gente del pueblo de Vox también un poco pisara en la arena política, ¿no? Que tomara experiencia. Bueno, la gente del pueblo, al final, las listas de Beas solamente llevamos a alguien de allí autóctono, que iba en tercera posición. Y bueno, sabíamos que al ser era difícil, la primera vez era muy complicado, ¿no? Pero bueno, lo intentamos allí por la estrategia y sacamos uno. Y fíjate por dónde que sacaste y saliste tú. Efectivamente. Pero bueno, fue bien la cosa, ¿no? Yo tengo un recuerdo bastante bueno, ¿sabes? Y además de aquí le mando un saludo a los que fueron mis compañeros, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, porque aprendí mucho allí, conocí a grandes personas de ambos partidos y bueno, pues yo me lo pasé bastante bien ayudando a las personas que pude en Beas de Segura. Ajá. ¿Se te ha quedado, aparte de la política, algún conocido más allí que haya hecho amistad? Bueno, sí, tengo varios conocidos allí que bueno, que al final pues el trato con ellos pues siempre se queda algo, ¿no? Has ido ya a San Marcos, ¿no? A celebrarlo. He ido a San Marcos, intento ir pues todos los años, aunque sea un día voy. ¿Te gusta el tema de los toros de encierro? No soy un forofo de los toros, pero sí que me gusta bastante, ¿no? Entonces pues siempre, cualquier oportunidad que tengo, pues claro, bueno. La fiesta de San Marcos es muy taurina, pero también es una fiesta de mucha convivencia. Efectivamente. Que no es porque no hay que estar no hay por qué estar haciendo recortes en San Marcos para pasarlo bien en San Marcos. Además, yo animo a que todo el mundo que no haya ido, pues que vaya y disfrute de la fiesta, porque es una de las mejores fiestas dentro del mundo taurino a nivel nacional e internacional, claro. Ahora tenemos otras aquí, en Villacarrillo. Ahora tenemos otras aquí. Las fiestas que también son muy conocidas por el tema de los encierros, los festejos taurinos y todo lo demás, todo lo que conlleva. Sí. ¿Cómo las ves? ¿Son las primeras fiestas, la segunda que se organiza en este mandato ya? Efectivamente. Se han generado un poco de polémica, ¿no? Nosotros, bueno, todavía no nos han pasado bien a lo que es la oposición, pues el planteamiento de las fiestas o cómo las van a llevar, pero sí que se ha escuchado algo, ¿no? Pues que van a ser encierros salteados, que solo va a haber por la mañana, 2 encierros por parte del ayuntamiento, uno con los toros de la asociación Villatoro y otros pues los de la corrida, ¿no? Pues no sé si son martes, miércoles, viernes y domingo, creo que está estipulado así, si no ha habido ningún cambio, y bueno, pues han generado su polémica también. Claro, porque debate, mucha gente defiende que se ha roto un poco la tradición de lo que eran los encierros de Villacarrillo. Al menos 4 por la mañana seguidos desde el día 9, ¿no? 9, 10. 9, 10, 11 y 12, que siempre ha sido lo tradicional, ¿no? En Villacarrillo. Sí, efectivamente, y ya pues se ha roto. Bueno, también se rompió estos años atrás, ¿no? Con meter los encierros estos por la tarde y de forma nocturna, y ahora se ha vuelto a romper. Aquí es como todo, habrá gente que le guste, gente que no le guste, veremos a ver cómo se desarrolla este año, ¿no? Nosotros, bueno, pues no tenemos una opinión todavía clara porque al final, claro, encajar los días, que venga más gente, que le convenza a todo el mundo, al sector hostelero, también a la Peña de Villatoro, que fueron también los que, por lo que entiendo, un poco más de reticentes en la hora de buscar el día. Bueno, encajar la corrida de toros también en fin de semana o no, que el día de los patrones, claro, que es el sábado. Son muchas ecuaciones que al final te llevan a... Son muchas cosas que hay que ajustar, ¿no? Porque claro, se ha llegado a la tradición, se ha empezado desde hace unos años a soltar los toros de la corrida y del concurso de recorte, a soltarlos en los encierros. Claro, hay que hacerlo lo más próximo posible para que no distancien mucho los encierros, pero tampoco que caigan mal día para el festejo. Sí, así es. Y una combinación rara y complicada. Una combinación rara. Vamos a ver cómo sale este año. La crítica está ahí, a uno le gustará, a otros no. Y bueno, esperemos que por el bien de Villacarrillo pues salga bien la cosa y los ciudadanos de Villacarrillo puedan disfrutar de sus fiestas como se merecen. Bueno, en este balance supongo que una de las cosas principales que como oposición llevarás en cartera será el tema económico, es de lo que más se está hablando últimamente, de la situación económica del ayuntamiento. Así es, efectivamente. Vamos a ver.
al hilo un poco de lo que se ha dicho en las entrevistas anteriores, ¿no? Pues bueno, ni tan benévola es la situación como decía Paco, ni tan grave es la situación como decía Rosario, ¿no? O sea, al final, sí es verdad que tenemos unos impagos grandes, tenemos una situación bastante complicada, entre comillas, a nivel económico, porque se debe más de 1 millón de euros a proveedores. Esto también hay que sumar que el plazo para el cobro está por encima de los 100 días, en el mejor de los casos, porque hemos visto y hemos hablado con personas que llevan mucho más de 100 días esperando a cobrar. Ya no hablamos de devoluciones, de reclamaciones que se hacen, etcétera, que todavía el plazo es aún mayor. Entonces, claro, la situación no es tan fehaciente como dicen, ni en tan buena situación está el ayuntamiento, pero tampoco es tan grave. ¿Se llegará o llegaremos aquí al impago de las nóminas como se planteaba en una entrevista anterior? Yo espero que no, ¿sabes? Espero que la situación no esté tan mal. Ahora, sí que es verdad, y a todos aquellos pues que tengan tratos con el ayuntamiento a nivel económico, que no esperen a cobrar pronto o rápidamente lo que tienen que reclamar. Y aquellas empresas que vayan a prestar servicio al ayuntamiento, pues que tengan ese tiempo de demora. Tienen que saber que tienen que saberlo. Va a haber un plazo largo de cobro, ¿no? Claro. Vamos, uno entiende al PSOE, ¿no? Y parece que está mal, pero muchas veces desde la oposición se intenta buscar crispación para como derrotar al equipo de gobierno. Claro, sería también un poco faltar a la verdad. Hoy en día lo vemos, ¿no? El PSOE se está quedando prácticamente sin argumentos políticos para ser realmente oposición en el Ayuntamiento de Villacarrillo, ni a nivel nacional, puesto que el Partido Popular ha absorbido completamente la ideología del PSOE, en ese sentido. Entonces, la única forma que tengo de poder pronunciarme o de destacar un poco en la oposición es hacer más ruido de lo que realmente debe. Eso también es malo para el municipio. O sea, estás queriendo decir que tanto equipo de gobierno del Partido Popular como el PSOE, que está en la oposición, más o menos van de la misma cuerda en forma de pensar y de hacer las cosas, de trabajar, ¿no? Claro, solo hay que ver los plenos, ¿no? Al final, en cuestiones ideológicas, en cuestiones de planteamiento de contratación y tal, vemos cómo el Partido Popular ha replicado las acciones del Partido Socialista. Y se puede ver ahí. Las acciones te refieres a cuando gobernó, hace ya a cuando gobernó en su años, momento, hace 14 efectivamente, años. claro. Por eso, muchas veces cuando ves al PSOE recriminar a estas cosas, que fue él, el partido que las inventó, pues dices, joder, macho, si es que vosotros hubieseis hecho lo mismo, de hecho lo hicisteis en la misma situación, ¿no? ¿Qué temas, por ejemplo? ¿En qué se repite? Bueno, pues cuestión ideológica, por ejemplo, ¿no? Hemos visto cómo el Partido Popular ha absorbido todo el tema ideológico, inmigración, violencia de género, LGTBI, animalismo, Agenda 2030, que parece que no nos llega, pero poco a poco nos va calando en nuestro municipio y alejamos la atención de las cosas que realmente importan, mientras que metemos toda esa ideología que lo único que hace es enfrentar a la sociedad y dividirla, o así lo pensamos nosotros. Entonces, claro, frente a eso, el PSOE no tiene otra alternativa sino que buscar 4 resquicios y exacerbarlos para pues, poder destacarse sobre la oposición. En cuanto al tema de contratación personal y tal, no se hablaba en la otra entrevista, pues José Ángel le decía, bueno, pues es que con el Partido Socialista se generaron impagos en las nóminas, porque parecía Rosa que estaba muy asustada con eso, pero fue el Partido Socialista el que anteriormente había generado una situación de déficit, de impagos, que incluso hasta los propios trabajadores pues se quedaron sin pagar varios meses, ¿no? Se habló también de, bueno, y lo comentó así José Ángel, de si pensaba que había un exceso de trabajadores en la plantilla, y efectivamente lo hay, y hay que decirlo, porque sabemos que uno de los problemas que ha llevado a esta situación económica es que el Ayuntamiento de Villacarrillo en el 2003 ha intentado colocar o meter a muchísimo personal trabajando para el Ayuntamiento. En 2003. O sea, en 2023, perdona. Porque así se ve y así están los presupuestos. Y eso lo recriminaba también Rosario diciendo, no, es que claro, es que se ve que la partida de número 1 del presupuesto de personal se ha visto aumentada en el 2023 gravemente. Pues es que esa es la táctica que siempre han utilizado los partidos, sobre todo el Partido Socialista, para lo que nosotros venimos denunciando durante mucho tiempo, que es crear esa red clientelar de votos. Claro, yo cuanto más personas pueda meter o colocar, entre comillas, en el ayuntamiento en puestos de trabajo, pero ahora más me aseguro el Partido Popular, no el PSOE. Por eso digo que el Partido Popular ha absorbido también esa forma de actuar. Y uno de los problemas que tiene es que en el 2023, pues
incrementó mucho la partida de personal, metiendo muchos puestos de trabajo, y nos llega a esta situación. Ahora tenemos un ayuntamiento con muchísimos empleados que no llega a final de mes. ¿Cuál es el problema ahora aquí? Pero, ¿cómo resolver esta situación? ¿sobraría ¿no? esa gente? ¿Habría que hacer reajustes? Hay que hacer reajustes. ¿Cuál es la situación? O sea, la situación actual es que el ayuntamiento gasta mucho más de lo que ingresa. En cualquier empresa privada, esto conllevaría un reajuste. Reajuste en Ahora forma claro, de despidos. Bueno, no en forma... Ahora quiero que tenga esto claro. ¿Cómo yo me puedo reajustar siendo la administración? Pues tengo varias posibilidades. Una, reactivando lo que le entra al ayuntamiento a través vía tasas o impuestos. Hemos visto que este último año pues ya se subieron todas las tasas, que llevaban casi 11 años sin actualizarlas, y se le actualizaron este año. Que nosotros ahí vimos bien que se actualizaran las tasas, porque las tasas no pueden quedarse tanto tiempo desactualizadas, y lo digo así, pero propusimos que no se hicieran de forma efectiva, que el 100% de las tasas este año se subieran, porque iba a agravar mucho. Que no mucho. se trata de que se haga negocio con las tasas, pero no que sea deficitario. Efectivamente. Entonces, si hay que subir las tasas, que estábamos de acuerdo porque llevaban sin actualizarse muchísimo tiempo, que se hagan de forma escalonada, no pegarle ese subidón. Sin embargo, se decidió, como era el primer año de legislatura, hacerlo. Bueno, hasta ahí está bien. Entonces, para ingresar el ayuntamiento, ya no tiene... O sea, la idea sería volver a subir más tasas y subir los impuestos que controla hasta los máximos permitidos por la ley, pero claro, yo creo que eso no lo va a hacer, y no sería pertinente tampoco, porque empobrecería más a la sociedad de Villacarrillo, ¿no? Porque al final quien paga eso somos todos los ciudadanos. Otra posibilidad que tiene de hacer es lo que estamos hablando, ajustar al máximo esas contrataciones de personal, iniciar despidos, que tampoco creo que lo vaya a hacer, porque primero, muchos de esos puestos de trabajo ya se han estabilizado, generarían un sobrecoste por despido al ayuntamiento, y claro, y tampoco es popular. O sea, nadie en un equipo de gobierno quiere echar al personal que ha metido. Al final hay quien echa a la calle, ¿no? Porque son familias, gente que tiene su puesto de trabajo, que bueno, está desempeñando una función que a lo mejor en su día, según planteas tú, no era tan necesario cubrir ese puesto, pero que ahora ya está creado, y ahora ¿qué hacen, no? Claro, ahora ¿qué tienes que hacer con esa gente? Hombre, lo más lógico y coherente sería aguantar a todo el personal. O sea, todo el personal que depende del ayuntamiento. Ajustar por otro lado. Y ajustar por otro lado, que es lo que venimos viendo durante este último año. Pues en arreglos de carretera, en arreglos de calles, el asfaltado de calles, pues ya estamos viendo que los medios que se utilizaban al principio de asfaltado, con máquinas y empresas de asfaltado, pues ya no se hacen. Ahora se están haciendo con líquidos bastante precarios, un poco para salir del bache. Salir del bache, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Ajá. Y luego la otra posibilidad, que yo creo que es la que seguramente, y hablo desde mi postura, que se hará, aparte de eliminar gastos que ellos consideren superfluos, en este caso de los servicios estos de mantenimiento y tal, pues refinanciar la deuda que tenemos. ¿Por qué? Porque si yo no refinancio la deuda para aumentar o las partidas que yo tengo para pagar a proveedores y demás, al final voy a ir siempre retranqueándome en esos impagos, y los impagos van a ser cada vez más fuertes. ¿Por qué? Claro, porque para poder tener liquidez, ¿te refieres? Efectivamente, para tener liquidez necesito refinanciar mi deuda para, de alguna manera, poder pagar ahora mismo lo que debo e ir acortando ese margen de deuda que tengo hasta ahora. Claro, eso se hace desde el pensamiento que tienen ellos, ¿no? Que piensan que la economía del municipio a nivel autonómico local y nacional va a mejorar aquí en el corto plazo. Pero es que si miramos un poco a cómo va la economía de la zona euro y de España, claro, vemos que eso no va a ser es lo que le pasó así a la mayoría de ayuntamientos cuando vino la crisis del 2008, que terminó afectando a todo, donde, bueno, por el caso como tú has dicho, que gobernaba el PSOE en Villacarrillo, como en otros muchos, hubo muchas inversiones por entonces porque había mucho movimiento de dinero, hasta que llegó la crisis, se cerró el grifo y la mayoría de ayuntamientos se vieron en un problema muy serio. Así es. Entonces, yo creo que la situación, por acortar este tema, no es tan grave, hay posibilidades de sanearse y de ponerse en su sitio, pero va a ser una situación bastante complicada. Y efectivamente va a ser complicada, porque tiene que manejar estos tres indicadores que te he dicho a la hora de yo obtener esa liquidez que necesito para poder pagar. ¿Cuál va a hacer el Ayuntamiento de Villacarrillo? No lo sabemos. Pero porque ahora mismo no hay comisiones de Hacienda, no hay reuniones. Sí había una comisión de Hacienda hoy miércoles, había una comisión de Hacienda, se ha hablado esto, y se ha dicho un poco lo que yo estoy diciendo aquí, ¿no? Que al final uno de los problemas fue el exceso de contratación que tuvieron durante la pandemia y durante... O sea,
el equipo de gobierno reconoce que se pasaron contratando. Así mismo lo ha dicho Miguel hoy, ¿no? Que ellos reconocen que había un exceso de contratación. Sumado al incremento del IPC tan elevado que hemos tenido estos últimos años, pues se le ha ido un poco de las manos el presupuesto. Claro, cuando uno conoce un poco cómo funciona la economía actual, ¿no? Pues vemos que el incremento del IPC va a seguir al alza siempre, que la economía principalmente de nuestros agricultores y tal, que son nuestra primer fuente de ingresos, cada vez va a ir mermando más, gracias, por las políticas que están viniendo de Europa en este sentido, con la PAC casi nefasta que están haciendo, ahora con el Pacto Verde y con la ley de restauración de la naturaleza, que va a obligar prácticamente a eliminar el 20% de cultivos y ganado de nuestro territorio, y que nosotros seguramente nos veamos afectados por ello. Primero porque tenemos un parque natural aquí al lado, muchas zonas de agricultura que estén lindando a ese parque natural, pues seguramente de aquí a 2030 pasen a ser absorbidas por el parque natural, no se puede hacer nada en ellas. Muchas zonas donde se recoge el agua del río, en nuestra vega, pues seguramente sean destruidas para dejar el cauce ecológico del río normal, y pues se van a ver afectados nuestros, lógicamente, agricultores y ganaderos. Si nosotros esperamos que de aquí a 1 año, 2 años, esa situación revierta por arte de magia, pues no es la realidad. Por eso te digo que va a ser, digamos, algo muy complejo del equipo de gobierno poder salir de esta situación, pero se puede evitar. Se puede evitar con todas esas fórmulas que nos has puesto sobre la mesa. Yo he dado los ejemplos que se podrían hacer. Lo importante sería pedir colaboración a todos los grupos políticos. O sea, esa reunión que habéis tenido, esa comisión de Hacienda, que se produzca más a menudo y que entre todos aporten soluciones, ¿no? Claro, no creo que sea tiempo de decir yo solo puedo. No es el momento de decir yo solo puedo, pero también te digo, desde mi punto de vista, por cada vez que vamos allí, este año, había un momento de mucha tensión entre las diferentes fuerzas políticas, porque no hay una capacidad de colaboración entre ellas. No hay una predisposición de que ambos quieran colaborar para el beneficio ni por un lado ni por otro. Y te refieres a las otras 2 fuerzas políticas. Y me refiero a las otras 2, efectivamente. Nosotros, el primer día cuando iniciamos la legislatura, yo me senté a hablar con Miguel y con varios miembros del Partido Popular. Mira, que estamos aquí abiertos para lo que tú quieras. Digo, conmigo vaya a contar para lo que sea beneficioso para Villacarrillo, y yo crea que es bueno, pero vamos, sin lugar a dudas, que vaya a contar con mi voto y mi apoyo. Y el PSOE igual. Pero sí es verdad que muchas veces se citan a actos, a cosas, y ves que gente del PSOE no viene porque está en la oposición, porque piensa que pues, sería engrandecer a los otros, el acto, o sea, una dinámica que al final no lleva al beneficio de Villacarrillo, sino todo lo contrario. Y lo estamos viendo en las redes sociales, ¿no? También se hablaba de eso en las entrevistas anteriores. Es que hay mucha crispación, por supuesto, que la hay. Que se han llegado a temas personales dentro de la política que no deberían de haberse llegado. Lo comentaba con tu compañera de voz de Villanueva, ¿no? El tema de la crispación, ¿no? Y también lo he hablado con una entrevista que he hecho a Rosa estos días, del tema por esa moción que van a presentar para el próximo pleno, el tema de la crispación política, ¿no? Y de que hemos llegado a un momento en el que se ha perdido el miedo a insultar, a meterse con los demás y a... No sé, parece como que está la cosa demasiado tensa entre la población. Se ha perdido, yo creo que se ha perdido el respeto. Que la política antes, además los políticos de antes cuentan que uno llegaba al ayuntamiento, llegaba al pleno, llegaba a las reuniones, discutían, hablaba cada uno de su postura, pero al final salían todos amigos y no había esa división. Y a pesar de que veníamos de... Claro, los principios de la democracia fueron complicados, ¿no? Pero hoy en día, llegar a esa división tan extrema que hay en la calle... Pues mira... yo tengo mi punto de vista y te voy a explicar cuál es el que creo que es. O sea, al principio, porque yo nací en 1985, por lo tanto yo soy hijo de la democracia. O sea, de esta época donde donde todo parecía que era guay, ¿no? Que todos los partidos políticos era todo más fácil, se llevaba bien, todo el mundo se llevaba bien. Había temas que ya estaban olvidados, que estaban superadísimos, que ya no había odio entre la gente, ya nadie se preguntaba de lo que había pasado hace 70, 40 años, porque eso ya se supone que se había superado. Pero llega un momento en la historia de España, y así es, que cierto sector político empieza a remover todo ese pasado otra vez. Y empieza a ponerlo de relieve, y volvemos a lo mismo. Ley de memoria histórica, ley de memoria democrática. Empezamos a sacar todos esos viejos odios que ya estaban olvidados, frutos de un pasado atroz, por parte de todos, no solo de un bando, por parte de todos. Y empezamos a removerlos otra vez.
y hasta ahora, ¿no? No sé si ayer o antes de ayer vemos que se está removiendo todavía a nivel local, ¿no? ¿Te refieres a esa moción que presenta el PSOE para reconocer hijo predilecto a Diego Marín? Así es. Que fue fusilado Así es. en un juicio que se le hizo ya pasada la guerra. Claro, aquí el PSOE lo que pide es que, bueno, ya que se ha reconocido que no hubo ese delito, por lo menos que se restaure esa imagen, ¿no? ¿Quién reconoce que no existe ese delito? ¿Cómo se reconoce que no existe ese delito? ¿Y cuáles fueron las causas que llevaron por aquel entonces a que esa persona fuera justiciada? Es que son muchas cosas, ¿no? En una guerra donde ha habido dos bandos, donde los dos bandos se han enfrentado a muerte y se han cometido atrocidades por los bandos, nosotros desde nuestro punto de vista no podemos volver atrás y decir lo que estuvo bien o lo que estuvo mal. Es que lo que aquí se está planteando es que resarcir de las culpas solamente a un bando, el otro bando no. Entonces tú ahí vuelves a generar ese odio que hubo en ese momento, porque hubo personas que murieron injustamente en los dos bandos, tanto de unos como de otros, y ahora ¿quién tiene más derechos? Claro, lo que pasa es que la explicación que se da para eso es que a este hombre, que fue alcalde, se le ajustició ya pasada la guerra, ya no fue en la guerra, fue pasada la guerra, después de la guerra. ¿Pero por qué se le ajustició? Eso no se dice. Según la sentencia, no tengo por ahí el papel, no lo sé ahora mismo de memoria, por levantamiento militar o algo así, ¿no? Alzamiento militar, luego fue juez, es posible que firmara muchas sentencias, metiera a muchos inocentes presos en la cárcel, incluso tiene mucha relación que ver, y esto habría que preguntárselo a los historiadores, que son los que tienen que meterse realmente en este asunto, no los políticos, los historiadores, y también tuvo que ver con ese famoso tren de la muerte, en el que murieron muchos inocentes de Villacarrillo, por el mero hecho de pensar diferente al gobierno de la época, o por el mero hecho de ser cristiano e ir a una iglesia a rezar. Hasta que estamos hablando de que hubo una serie de personas que condenaron a otras a muerte, incluso a penas de libertad, por no pensar como ellos, por no ser de su mismo bando, y eso no está bien. Entonces, sacar ahora en estos días... ¿Y tú crees que él pudo firmar sentencias de muerte así? Yo no lo sé, te lo digo así de claro, no lo sé. Me gustaría estar allí, ver ese momento y verlo. Coger a historiadores de los dos bandos y decir, a ver, este señor, ¿por qué fue juzgado? ¿O por qué fueron juzgados todas esas personas después de la guerra? Porque claro, tú lees a historiadores del bando nacional y te das cuenta de que los que fueron ajusticiados a muerte era porque tenían delitos de sangre. La mayoría de los condenados que no fueron juzgados a muerte no tenían delitos de sangre, aunque fuesen delitos políticos y delitos de guerra en ese momento. Y muchos las condenas le fueron conmutadas, perdonadas y demás. Eso hoy en día puede ser hasta un delito. Fíjate lo que te estoy diciendo. Yo, decir esa postura histórica ahora mismo aquí públicamente, me pueden hasta denunciar por un delito de exaltación del franquismo y tal. O sea, ¿qué delito es hablar de la historia desde un punto de vista? Y ahí es donde ves que la ley es una ley totalitaria, que lo que busca es enfrentar a la sociedad. ¿Por qué? Porque es totalmente partidista. Una ley que a mí me prohíbe hablar de un bando y exalta al otro, tú me dirás, que prohíbe a los historiadores hablar de su punto, de la visión de la historia de este país, pues me dirás, me deja sin argumentación, porque lo que yo digo puede ser un delito. ¿Cómo me voy a poner yo resistencia a esto? Entonces ya tenemos claro cuál va a ser tu voto en esta moción. Bueno, pues hombre, a no ser que yo vea la moción y me convenzan y diga, me han dado tantos argumentos que es que este hombre... Y esa documentación que tú dices, de saber realmente si claro, efectivamente. Vamos, perdona que te corte. Tú me entregas a mí la sentencia y me entregas todos los archivos históricos documentales de cómo sucedió aquello y me lo puedo replantear. Pero claro, si tú, ahora, a través de un ministerio de la verdad, como el de la Ley de Memoria Democrática, totalmente partidista hacia un bando, me dices que esa persona fue condenada injustamente porque fue tal, pues mira, lo siento mucho. Es que las circunstancias de aquel momento conllevaron a una serie de acciones y él tenía que ser responsable de esas acciones. Y yo lo siento mucho porque, claro, a nadie le gusta, a ningún miembro de su familia o de los descendientes de este hombre, ver que ese personaje fue así, pero es que es la historia quien lo marca y no los políticos. Los políticos no estamos aquí, como te digo, para meternos en esas cuestiones. Y de hecho, es que ya te digo, es que eso se superó con la democracia. Es que se dijo borrón y cuenta nueva. Pero a partir del año 2000, más o menos, pues empiezan a resurgir otra vez estas historias. A mí, aquí se me ha entrevistado muchas veces, ¿no? ¿Tu dictador favorito? ¿Quién te llama? ¿Tú que eres franquista? Mira, digo, yo nací en 1985 y yo leo la historia con perspectiva. Franco hizo cosas buenas y se hicieron cosas malas. No se puede negar la realidad histórica de los acontecimientos que pasaron hace 40, 50 años.
ni tampoco se pueden negar los que pasaron en la República. Ahora, sacar una ley, una legislación para decirme qué es la verdad histórica, eso no te convence, ¿no? Bueno, ni a mí ni a nadie que le guste la libertad, ¿no? Bueno, dejamos a un lado la memoria histórica porque eso es un debate muy grande, muy amplio. Seguimos hablando de economía, porque Paco Miralles, en la entrevista que le realizaba a mi compañero hace poco, dijo que una parte de que el ayuntamiento lastre esta deuda actual viene por culpa de gastos como las residencias de mayores. Bueno, Sí. la de mayores y la de adultos, que es un gasto muy grande que tiene el ayuntamiento y que por ahí se va mucho dinero. Vamos a ver, hoy creo que Miguel ha dicho y ha mencionado que habían tenido un déficit de casi 1 millón de euros. O sea que la residencia de mayores y de adultos le había costado al ayuntamiento casi 1 millón de euros de lo que ingresaba. Y es muchísimo dinero, es un gasto bastante deficitario. Hay que ver por qué sucede ahí. O sea, un servicio que cobra prestación por la atención Porque de esto no se puede cobra. ser deficitario. Claro, porque porque se está cobrando, se supone que es lo que cuesta, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo puede llegar a ser tan deficitario? ¿Qué es lo que pasa aquí? Entonces vemos que hay una mala gestión realmente de lo que ahí sucede. Creo que se abría el debate también, no sé si se preguntó José Ángel a Rosa, de si se podía privatizar eso o no. Y claro, Rosa, no, eso no se puede privatizar. Bueno, es que hay un miedo a la privatización muchas de las cosas, pero si el sector privado lo gestiona mejor que el público, ¿por qué no se puede privatizar? Lo pregunto yo. Claro, lo que pasa Siempre es que, y cuando, ojo, siempre y cuando no se pierdan derechos de trabajadores, lógicamente, Ni que ya han usuarios. adquirido, ni se pierdan usuarios, ni, lógicamente, claro, porque afecta. hay que entender una cosa, un servicio público bien gestionado tiene que ser más eficiente que el privado, porque el privado al final es una empresa que no es una ONG, y la empresa de un empresario o un grupo de empresarios que pone pasta para que eso funcione, quiere obtener beneficios. Efectivamente. Y tiene que salir ¿de dónde? De ahí. O sea, aprieta los costos al máximo para poder llevarse el máximo también a su bolsillo. Claro. Es lógico porque para eso es una empresa, pero visto desde el punto de vista social, pues si un ayuntamiento gestiona de otra forma, entiendo yo, no sé qué problema, como tú dices, puede haber para que se vaya tanto dinero, pero se puede gestionar de otra forma para que no haya que ponerlo en manos privadas, creo yo, ¿no? Vamos a ver, si el ayuntamiento fuera eficiente en la gestión, la residencia de ancianos no costaría tanto dinero, o sería eficiente dentro de su propia gestión. Claro, aquí el problema es qué ha pasado con esa gestión, que nosotros no tenemos los datos. No podemos llegar ahí, empezar a ver todas las facturas que hay y decir, pues mira, es que has comprado de esto de más, es que has invertido en esto de más, etcétera, ¿no? Que sería una cuestión de la propia dirección de la administración. Pues claro, pero claro, ¿hay que soportar eso siendo siempre deficitario para el ayuntamiento? Porque al final está claro que es un servicio que se presta a los vecinos de Villacarrillo Innecesario. y fuera, pero innecesario, por supuesto. Pero si una empresa privada o una ONG o una hermandad de caridad o lo que sea lo gestiona de mejor manera sin perder esos derechos, ¿por qué no se puede privatizar? ¿Por qué no se puede poner en manos de esa gente? Es lo que yo me pregunto, siempre y cuando se estudie bien el caso, lógicamente. ¿Se ha dicho en alguna de esas reuniones que habéis hecho o en ese mismo encuentro cuál puede ser la causa? ¿O si se va a montar una especie de comisión para analizar cuál es por dónde se va el dinero o en qué se gasta demasiado? Se ha dicho que todo esto viene derivado del COVID, ¿no? Que como en el COVID tuvieron que ampliar el personal porque los turnos pues tenían que hacerse en las salas, y ahí llevan razón, ¿no? Es algo objetivo. Como las medidas de COVID, pues tuvieron que poner varios módulos de contagiados, de no contagiados, etcétera, pues tuvieron que aumentar el personal para poder atender a las diferentes áreas que se marcaron. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado aquí? A todo ese personal que se metió en el COVID se ha dejado trabajando cuando ya las necesidades no han sido así, o todo ese aumento del gasto que se generó en el COVID lo siguen manteniendo hasta ahora de alguna forma. Pues es lo que no sabemos, y es lo que deberían de explicarnos y darnos con detalles, ¿no? Porque esa no es la única deuda que tiene el ayuntamiento, que sería esa acumulación que se ha hecho desde el COVID. También viene una deuda anterior. Bueno, la deuda que genera el ayuntamiento viene desde el Partido Socialista, ¿no? Que es la deuda que se pide a los bancos, que prácticamente todos los años se ha ido amortizando, hasta creo que hace 2 o 3 años, que a la vez que se amortizaba, se pedían remesas de crédito también para, bueno, un poco para cuadrar los presupuestos. Entonces yo creo que ahora mismo la deuda está estancada sobre unos 7 millones de euros, así, si no me equivoco. Lo que había más o menos antes, ¿no? Lo que había más o menos, bueno, antes había casi 11 o 12 millones de euros, y ahora estamos en 7 y pico, si no recuerdo mal, pero sobre alrededor de 7 millones. Pero claro,
estamos en la incertidumbre de si todo ese gasto va a hacer que ahora el ayuntamiento tenga que refinanciar esa deuda para poder hacer frente a todos los pagos, si va a seguir aumentando el tiempo de espera en los pagos, no sabemos la forma que va a tener. Por eso digo que es un momento muy complejo. La gente no tiene que tener miedo, pero sí tiene que estar atenta, y sobre todo que aquellos proveedores que se vayan a meter con el ayuntamiento, aquellas personas que vayan a reclamar cuantía tienen económica, que tener claro lo que hay, tienen ¿no? que tener claro que la situación no es fácil. Es decir, el que lo haga tiene que tener buena espalda o paciencia Efectivamente, así es. para poder aguantar Para este poder tiempo. aguantar hasta que le puedan devolver o pagarle la ejecución de las obras que haya hecho. ¿Hablamos de empleo? Venga. Ha dicho antes que la plantilla del ayuntamiento está sobredimensionada, pero claro, no deja de acudir gente que necesita trabajo, porque claro. necesita ingresos. Claro, aquí hay un problema fundamental que se ha ido gestando por las políticas que hemos vivido de estos años para atrás, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Se ha hecho pensar a la gente que el ayuntamiento es la empresa más grande del municipio, y el ayuntamiento no es una empresa. El ayuntamiento siempre va a ser deficitario en cuanto a costes económicos, porque nunca va a ser rentable. ¿Por qué? Porque lo único que presta son servicios sociales, entre comillas, a la sociedad. Por lo tanto, no es capaz de autogestionarse a sí mismo con el trabajo y el esfuerzo que genera, aunque haga muchas labores sociales innecesarias. Claro, la gente todavía tiene la mentalidad de que si me coloco en el ayuntamiento ya voy a vivir holgadamente, ya nadie no me va a... Claro, porque hay dos formas de que el ayuntamiento contrate. Una es creando un puesto de trabajo, cubriendo una plaza de una baja, o sea, como funcionario, o bien con contrataciones quincenales, temporales. Con la última renovación... Es el pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Efectivamente, con la última renovación vemos que ya la mayoría de los puestos tienen que ser, con la modificación de la ley, está estabilizado. Así que al final, todos aquellos que quieran meterse dentro del ayuntamiento tienen que optar a un puesto que será público la plaza que salga y será estabilizado, que es como debería de ser. Aquellas personas que se metan dentro de la bolsa que se saque para cubrir las vacantes y tal, pues bueno, también son pequeños momentos temporales donde podrán trabajar. Y luego, pues lógicamente, las quincenas que salen a través de los planes de empleo de la Junta de Andalucía, Diputación y tal. Pero claro, el problema aquí lo tenemos en la gestión, ¿no? Como hemos dicho. El ayuntamiento, y creo que también lo decía en la entrevista con Paco, tiene que generar los medios suficientes para generar empleo privado en el municipio. Y eso es lo que no llegamos a comprender. ¿No? Claro, eso es el problema. Cuando yo cojo todo mi dinero y me dedico a hacer inversiones en obras que no son productivas y que no me van a traer empresas porque no hago nada para atraer esas empresas, me refiero, pues, los parques, que están muy bien, exceso de parques, exceso de rotondas, como se ha dicho, el mantenimiento, que todas esas cosas son necesarias, pero hay que priorizar también el asentamiento de las empresas. Yo, como atraigo a las empresas, tendré que generar un terreno favorable para que esas empresas vengan. Y el caso último lo tenemos. Sabíamos que la autovía se iba a inaugurar hace 2 años, 3 años, que la autovía iba a pasar por aquí. Pero en ningún momento de la historia de saber eso se ha creado un parque industrial en condiciones para atraer las empresas aquí. ¿Cómo podemos llamar a las empresas si no tienen suelo para asentarse prácticamente? O el suelo que tienen es nefasto, ¿no? Porque ya hemos visto cómo están los polígonos. Están un poco desastrosos en ese sentido, y la orografía que tienen, que construir cualquier nave es bastante costoso. El tema de turismo, lo mismo. Iniciamos iniciativas turísticas, damos mucho bombo al turismo, pero ¿qué viene aquí a visitar la gente? La iglesia y poco más. No hay una infraestructura, ni siquiera hay una oferta de restauración digna para atraer gastronómicamente a cualquier tipo de turista. O sea que faltan, y lo hemos visto, esas inversiones del ayuntamiento para atraer lo que es lógicamente la empresa privada. Capital privado. El tema del olivo, somos reyes en olivos, pero no hemos visto que se apueste por la transformación y tal de nuestro producto estrella, que es el aceite aquí. La mayoría sale en camiones cisternas y nos olvidamos nosotros de la comercialización y de la puesta a disposición. Y al hilo de esto, claro, pues se hablaba del Hub, ¿no? que es una iniciativa en que el gobierno actual, ¿no? El Partido Popular, pues se siente muy orgulloso de ella. Yo estuve allí, lo he visto y claro... Un centro de formación, de apoyo a creación de empresas. Efectivamente. La idea, el modelo como tal, está bien. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que yo, por mi recorrido dentro del mundo, por donde he estado y por lo que he visto que este tipo de proyectos pueden funcionar o no. ¿Y a qué me refiero cuando digo pueden funcionar o no? Que tienen mucho riesgo, ¿no? Que tienen mucho riesgo. Se estabilicen y tengan futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque para que esto funcione necesita fondos altruistas que los vayan metiendo.
Ahora mismo la idea que tienen ellos es ofrecer formación, pero es una formación privada. O sea que ya vemos que el poder adquisitivo de la gente es bastante bajo para que encima tengan que pagar por formarse. Entonces esto tiene que suplirse de alguna forma, bien por subvenciones administrativas de Europa, fondos europeos, fondos nacionales o autonómicos, o bien por empresas privadas, patronos y tal, como son los 3 millones de Caja Rural y esto. Claro, cuando tú hablas de los fondos privados, ¿cómo se van a canalizar? ¿Cuál es la estrategia que tienes para que esos fondos realmente lleguen a desarrollar algo dentro de tu idea? Y la idea que tiene el Hub en esto, o lo que yo pude entender hablando cuando estuvimos allí el día de presentación, es que su idea es transformar la agricultura de nuestra comarca y de nuestra zona desde la visión que ellos tienen. Es una visión bastante bonita, bastante idealista, pero lo que yo le dije hablando con el director, tecnológica y técnica. Muy tecnológica y técnica, pero lo que realmente necesita el campo es ser productivo. Se habla de la digitalización del olivar. ¿Qué es la digitalización del olivar? O sea, la gente y los políticos les gusta mucho hablar de la digitalización del olivar, pero lo que el olivar necesita es ser rentable. Y para ser rentable, lo que necesita es no tener competidores extraeuropeos que le tiren el precio. Eso es lo que realmente necesita, porque yo por mucha foto, por mucha imagen, por mucho dron que le meta al olivar, si tengo una competencia desleal extracomunitaria como Marruecos, Argelia, Túnez, que me mete un producto tirado por los suelos, pues jamás me voy a poner a su altura. Y ese es el problema, que desviamos el foco de atención. Y al Hub le puede pasar eso. Tiene ideas buenas, es un proyecto bonito, pero para que eso funcione, y se lo dije al director, tiene que cambiar la mentalidad de toda la sociedad de Jaén. Y por suerte o por desgracia, Jaén es un pueblo muy conservador y muy tradicional en ese aspecto. ¿No? Entonces veremos a ver. O sea, que es un proyecto que tú, bueno, lo ves bien, pero a ver cómo se desarrolla. Es un ¿no? A ver proyecto muy bonito, pero difícil de desarrollar aquí. Siendo realista la situación actual. Siendo realista la situación de ahora, claro. El Hub nace también con idea de ampliarse, o sea, sería la sede, es una sede de carácter provincial para atraer, incluso ya ha firmado convenios pues, a nivel comarcal con otros ayuntamientos de la zona, como por ejemplo Sorihuela. A nivel comarcal, a nivel de comarca, se han dado unos pasos en los últimos meses, ya iniciando este mandato, este primer año, de unión entre los 4 ayuntamientos de la comarca de Las Villas. ¿Tú cómo ves ese paso? Bueno, yo tengo la experiencia de Beas de Segura, cuando los 4 años que estuve allí, ellos ya hacen mucha comarca en lo que es la sierra. Eso es lo que iba a decir, o sea, efectivamente, ellos tienen una fundación de muchos pueblos de la Sierra de Segura, del entorno de Segura, donde están unidos. ¿Para qué? Pues a la hora de canalizar ayuda, pues para poder competir con los núcleos superiores a 20.000 habitantes, etcétera, ellos lo hicieron en su momento y la verdad que les ha funcionado en el sentido de que por lo menos puede optar a unas ayudas que vengan de Europa y competir contra otros municipios. Está bien, o sea, la idea para eso está bien, pero lo que no podemos olvidar y el ciudadano no puede olvidar es que las ayudas que vienen de Europa son ayudas que realmente no solucionan la vida de los ciudadanos. Porque quien realmente desarrolla los municipios es el sector privado. Es la iniciativa privada, con su idea, las que mejora el entorno donde vive. Todas las ayudas que vemos, pues siempre tienen que ver con el sector tecnológico, con la digitalización, que está muy bien, tener cobertura en cualquier pueblo de la sierra, tener un wifi, que eso me ayuda a mí a desarrollar. Pero si luego no tengo una infraestructura donde poder desarrollar mi empresa, ¿de qué me sirve a mí tener banda ancha en Segura de la Sierra? Cuando si no hay carretera para acceder, no hay carretera para acceder. ¿De qué me sirve tener en el pico más alto de Las Villas allí 5G si para llegar allí necesito un tractor? ¿No? Entonces, claro, la iniciativa o lo que los partidos políticos deberían de hacer es intentar atraer a ese inversor privado, que es lo que realmente genera dinero y genera riqueza. Bueno, hablamos de comarca, pero Villacarrillo no es un municipio pequeño, porque Villacarrillo no es solo el núcleo de Villacarrillo, somos 5 núcleos de población, más los diseminados de la sierra, es decir, los anejos, también requieren o quieren ser protagonistas porque también pagan sus impuestos, claro. Efectivamente. Vamos a ver, aquí yo tengo contactos con varias personas de anejos y, lógicamente, los anejos siempre piden más. Entonces, y está bien, ¿no? Porque al final la responsabilidad del núcleo grande es también tenderle la mano a esa gente y no dejarlo en el olvido. Una cosa que no me gustó de Paco, que lo ha dicho ya varias veces, que, bueno, habría que mirarse quién contribuye para así a la hora de distribuir. Si los anejos como contribuyen menos... ¿Por qué menos habitantes? Porque hay menos habitantes, pues habría que gastar menos, y yo creo que no es así. Pues
lo mismo pasa con el discurso de Cataluña, ¿no? O sea, Claro. como nosotros aportamos más, pues nosotros tenemos que darnos más. Al final los catalanes dicen, bueno, pues es darle razón a los catalanes, ¿no? Dicen, bueno, pues como nos aportamos más, dame lo mío y tú te apañas, ¿no? Es lo mismo, y eso no es justo. No es justo ni para los que viven en los anejos, ni es justo para... Claro, ahí llegaríamos a un debate en el que, llevándolo a lo puramente local, lo que es el pueblo de Villacarrillo, pues te dirían los de las calles que pagan más, pues que tengan mejores calles, y los que pagan menos que se las apañen, ¿no? O las personas que pagan más impuestos, pues que tengan mejores servicios y beneficios que los que pagan menos impuestos, ¿no? Y yo creo que la sociedad no está conformada de esa forma. Hay que ser justo, hay que ser consecuente en todo el ámbito, y hay que ser generoso en este sentido y solidario, ¿no? Entonces, claro, pues siempre las pedanías más pequeñas van a recibir más que lo que aportan. ¿Por qué? Porque es lógico, porque si no esa pedanía dejaría de existir prácticamente. Y tampoco estamos como para dejar de que se mueran pueblos, ¿no? Claro. Yo creo que lo que hay que hacer es todo lo contrario, reactivar esos núcleos urbanos para que la gente se vuelva ahí y generar unas condiciones para que la gente le sea atractivo el vivir en esos lugares. Y para ello, lógicamente, es necesaria la inversión del ayuntamiento. Y volvemos a lo mismo, atraer inversión privada, que también se puede hacer en núcleos pequeños. También, efectivamente. También a lo mejor ya tendríamos que entrar en la liberación de suelo, ¿no? Volver a la modificación de los planes urbanísticos y tal, que no sé si los ayuntamientos están por la labor, bien porque tengan trabas autonómicas, bien porque sea muy lioso, pero yo creo que Villacarrillo debería de plantearse esa cuestión, ¿sabes? Sobre todo en materia turística, ¿no? A ver si los sitios donde está en el río puedo organizar planes urbanísticos que me dejen urbanizar de una forma, traer la inversión urbanística para generar allí, pues bueno, viviendas, hoteles, de tal forma que siendo entrada a las villas, al parque natural, teniendo la cercanía de Úbeda, de Baeza y tal, pues pueda atraer turismo también, ¿no? Que no solo nos centremos en el... Nunca ha pasado, y lo digo por cosas que hay últimamente, las escuelas taller. No hemos hablado de eso, y tiene que ver con el empleo, la formación, pero por ejemplo no ha habido nunca escuelas taller que tengan su sede en Mogón, o en la Caleruela, o en la Agrupación. ¿Sería viable eso? No sé si sería viable, hombre, lo que sí... La sede yo creo que no importa tanto, porque al final lo que importa es el acceso a... Por eso, como no importa tanto, siempre han sido en Villacarrillo. Y a ver, una duda que me ha salido aquí ahora, que porque eso no puede ser de otra forma, pero no ha ocurrido nunca, ni ahora ni antes. Yo creo que por cuestiones logísticas, ¿no? Al final, creo yo, desde mi punto de vista, una cuestión logística es que el número de desplazados, ¿no? Como esto va por habitante, el número de poder optar a una plaza dentro de la escuela taller siempre va a ser mayor en Villacarrillo que en los anejos. El número de desplazamientos que se hagan de un núcleo urbano a otro, pues va a ser mayor siempre de Villacarrillo a los anejos, ¿no? Por esa regla de tres, pues se decide centralizar en Villacarrillo, porque así los desplazamientos van a ser menores. ¿Eso tiene unas consecuencias significativas económicas en los anejos? Yo creo que no, personalmente. ¿Qué es lo que tiene significativamente el impacto económico con las escuelas taller? Que también se lo preguntó y Paco decía, no, es que hay que darle la caña y que se busque en la vida. No, vamos a ver. Si tú le das la caña a alguien, ahora mismo en la situación que estamos, que el río no baja con agua... Te vende la caña y se va. Pues me vende la caña y me voy. Hace la maleta y se va a otro sitio, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, se está haciendo la escuela taller, que el primer año, muy guay, porque todo el mundo está cobrando y se está formando, pero luego búscate la vida. ¿Y dónde me busco la vida? ¿Qué hago, no? Si me has dado una caña y el riachuelo que hay lleva 3 años sin agua. Entonces volvemos a lo mismo. Esas iniciativas están bien, en vez de para utilizarlas, que muchas veces da la impresión de que lo que se busca es atraer el voto y la simpatía del que realiza la escuela taller, pues que verdaderamente sea una opción y una oportunidad para que yo me pueda emplear. Y para eso el ayuntamiento no tiene que darme la caña, tiene que darme la caña y ponerme los medios, a enseñarme a utilizarla y llevarme al sitio donde poder utilizarla, porque si me deja abandonar por el trayecto, da igual la caña que tenga, una caña en un desierto para poco sirve. No me le va mucho. Efectivamente. Y es lo que yo creo que está pasando aquí, ¿eh? Creo que hemos tocado más o menos todos los temas. ¿Te falta algo por ahí? La verdad es que sí. Hemos hablado de las fiestas, hemos hablado de los polígonos, que va muy ligado al tema de la industria, de las empresas, que prácticamente salen en todas las entrevistas, ¿no? De que es necesario hacer algo para que sea atractivo Villacarrillo atraer ese tipo de inversión. Si luego yo quería, también se tocó en el tema de Paco, puntualizar una cosa, ¿no? Pues es que muchas veces se hace mucha demagogia con este tema y a nosotros, pues desde mi partido político nos chirría mucho. Y es que se dice, hay una despoblación fehaciente en los municipios pequeños. Lógico, porque no se apuesta por ellos.
Y no sé, José Ángel le dijo a Paco, oye, ¿y tú ves bien que eso se supla con inmigración y tal? Claro, decía, pues claro que sí, porque la inmigración es necesaria y tal. Vamos a ver. Y esto, entre comillas, ¿no? Vivimos en un país con casi 4 millones de parados. O sea, que eso de que la inmigración viene a pagar las pensiones y tal, yo creo que es un argumento que no vale. Porque si hay 4 millones de parados en el país, lo que hace falta es que esos 4 millones de trabajos tengan empleo, no que vengan más personas a meterse en las listas del INEM. Y es que la aceituna la recogen los inmigrantes y tal. Lógicamente, algunos inmigrantes, no todos, porque ya hemos visto que estos años atrás ya ni los inmigrantes quieren venir a la aceituna. Y eso es una realidad, ¿no? ¿Quién coge la aceituna ahora? Si no cogen inmigrantes. La cogen inmigrantes, pero que cada vez son menos los inmigrantes que vienen, ¿no? Y al final cada vez te ves en peores condiciones para recoger la aceituna. Por eso la gente se moderniza y tal. Entonces, ¿la inmigración es buena? La inmigración es buena siempre y cuando esté controlada. ¿Por qué se canalizan todas las ayudas hacia un sector muy pequeño de la inmigración y no se ayuda a las familias naturales de Villacarrillo con esas mismas ayudas para que ellos puedan procrear y aumentar la natalidad de nuestros paisanos? Es lo que yo me pregunto. ¿Qué tipo de ayuda? Pues ayuda a la integración, ayuda al alquiler, ayuda a la adquisición de vivienda, ayuda al mantenimiento de hijos. ¿Todo eso le da a los inmigrantes? Todo eso se le da a un espectro de inmigración y no a todos los inmigrantes. Pues claro, para obtener esa ayuda tienen una puntuación. Y esas puntuaciones pues siempre suelen estar todos los que no hablan castellano, los que no tienen compromiso o no tienen relaciones con la cultura española. O sea que al final vemos que todo este tipo de ayudas están enfocadas a un sector de la inmigración muy concreto. ¿Eso es bueno o malo? Desde el punto de vista creemos que no es beneficioso. Esa ayuda habría que priorizarla a la gente del pueblo, a la gente nacional. ¿Por qué? Para aumentar la natalidad en ese sentido. Y luego, sobre todo, volver a lo mismo. Ir modificando la idea que tenemos de que tener hijos es malo, de que la familia es mala, ¿no? Bueno, no. quizá no sea eso que dice de que haya quien crea que la familia es mala. Realmente será que ante la situación laboral de muchas familias o muchas parejas, pues el aumentar la familia es complicado. Aumentar la familia es complicado, pero si a mí no me dan los medios, si esas ayudas que a mí, o que yo tendría más derecho que otros a percibirlas, no las percibo porque antes están otros, pues más complicado me pone la situación. Entonces, la inmigración está bien, siempre y cuando sea ordenada, por supuesto, siempre y cuando venga a producir, pero no a vivir de forma parasitaria, como estamos viendo en la mayoría de los casos. Y eso se sabe y lo sabe todo el mundo. No es políticamente correcto decirlo, pero es la realidad. ¿Tú crees que ese problema existe en Villacarrillo? ¿Ese problema? Gente que ha venido a vivir a Villacarrillo y no esté trabajando y viviendo de ayuda. Efectivamente, sí existe y existen muchos. Además, mira, poco tiempo antes de la aceituna, cuando se iba a abrir el albergue de transeúntes para los inmigrantes que venían y tal, salió un tema a relucir, y las propias trabajadoras sociales dijeron, es que hay mucha gente que dice que nosotros le damos ayuda a los inmigrantes para comprar casas. Y digo, si es que vosotras no se las dais directamente, vamos a ver. Hay asociaciones, hay fundaciones que a través de esas fundaciones y asociaciones se canalizan esas ayudas. ¿Qué asociaciones son esas? No te las podría decir ahora mismo, pero te puedo hacer un resumen en un momento dado y te las entrego para que veas. De hecho, y lo digo así claramente, yo tengo un piso en Ceuta y lo tengo alquilado a una familia. El marido es de Ceuta y la mujer es de Marruecos. Y a mí el alquiler de mi casa me lo pagan a través de una de estas fundaciones. ¿Ah, sí? Sí, te lo digo así, con conocimiento de causa. Además, muchas veces que no han podido pagarme el alquiler, que le he condonado ese mes, me han dicho, hazme un justificante como que me lo has pagado para que la fundación me pueda dar el dinero. Para que tú veas hasta dónde Pero tú llegamos. no lo cobrarías. O sea, ellos lo cobran, pero tú no lo cobras. Ellos lo cobran, pero yo le he condonado la deuda. Porque ese mes no podían hacerme frente al pago del alquiler. Bueno, son una familia y pues, a ver, uno también tiene su corazón. tiene su corazón. A ver, yo por ayudar ayudo a todo el mundo. Y de hecho colaboro con muchas asociaciones sin ánimo de lucro a la hora de entrega de alimentos. Y participo de ellas, porque una cosa no quita la otra. No es lo mismo decir que las ayudas tienen que ir o tienen que priorizarse para los españoles antes que para los inmigrantes, que eso es la realidad. Y otra cosa es que los españoles estemos con muy pocas ayudas, con muy poco acceso a sus ayudas, y veamos que inmigrantes, del tipo que sea, pues tienen prioridad a esas ayudas antes que nosotros. Volviendo al hilo, que se dijo en esa reunión, y lo dijeron las propias trabajadoras sociales,
que la etnia musulmana había superado a la etnia gitana en Villacarrillo en número de población. Digo, bueno, vale, muy bien. Claro que ahora ya algunos se estaban quejando de que todas las ayudas se las canalizaban hacia la etnia musulmana, ¿no? Y digo, bueno, está muy bien. Pero es que se quejaban también de que algunas personas de esa etnia que se estaban integrando ya habían dejado de integrarse, porque la presión social musulmana estaba empezando a hacer mella en ellas y ya muchas mujeres que iban sin velo y tal, pues ya se habían puesto el velo otra vez. Muchas mujeres que hablaban español ya dejaron de hablar español. ¿Eso por qué? Eso porque sucede, y eso lo han dicho las propias trabajadoras sociales en una reunión, y eso está pasando en Villacarrillo. Y digo nombres porque se dijo allí públicamente en la reunión del albergue. Incluso Juan Pulido, el de Cruz Roja, dijo que se hacían cursos para hablar idioma y tal, que las mujeres ya dejaban de ir, porque los maridos no las dejaban. Y eso se dijo allí. Claro, yo me quedaba sorprendido porque digo, o me estoy volviendo loco, o esta gente está diciendo claro, lo que dice se supone que todo eso se hace para conseguir una integración. Efectivamente. Y que realmente se integre en la sociedad villacarriense. Y eso no está sucediendo. Por eso decimos que esas ayudas prioritariamente deberían de ir para los españoles. Y si hay que absorber algún tipo de inmigración, prioritariamente que sean las de los países hermanos, que tienen culturas iguales que la nuestra. Que tenemos un montón de países hispanohablantes que muchas veces también los tenemos olvidados, y también los pobres pueden inmigrar y venir, ¿no? O sea, que se prioricen, que es lo que nosotros decimos. Ayudar a todo el mundo, que no, hay que ayudar a las personas, no las puedes dejar ahí abandonadas. Por ejemplo, saharauis. Saharaui. Fue territorio español que dejamos abandonados. Efectivamente. Al final son españoles, porque tienen nacionalidad española, que están abandonados allí. Efectivamente. Sí. No, vamos, yo tengo muchos amigos musulmanes porque estuve 3 años, como sabes, de legionario en Ceuta. Y lo he hablado muchas veces con ellos. Y ahí hay musulmanes españoles de muchísimas generaciones, ¿no? Y hablamos de estos temas y te dan la razón. Dicen, ¿no? Ellos reconocen que aquello fue un problema y aquella gente está abandonada, ¿no? Efectivamente. Y es que así fue. También en gran parte a muchos de los saharauis que pedían la independencia en ese momento, que ya hablas de otro tema, ¿no? Pero claro, ayudar y tenderle la mano, o sea, y sobre todo a aquellas personas que realmente se sientan españolas, ¿no? Y que realmente pertenecieron a lo que fue España en un momento de la historia, que es lo que nosotros pensamos. Estoy hablando ya de política internacional. ¿Algo más que aportar a esta entrevista, que no me va a alargar demasiado? Yo creo que por no extendernos se ha dado un buen balance del resultado. Yo sí que haría un llamamiento. Bueno, un resumen a lo que sería, en pocas palabras, este año de mandato municipal. Es un año complejo, un año complicado y que hay que andarse con mucha prudencia. Y se pueden rebajar un poco las tensiones personales dentro del ámbito político, se agradecerían. Muy bien. Porque muchas veces te sientes hasta incómodo, ¿no? de acudir a las reuniones que deberían disponerse de forma pacífica y con argumentos y sin problemas. Perfecto, David, gracias. Nada, a ti, Pepe, un saludo.